escuchaba ahí que decías algo en relación a la resistencia o la resistencia cultural. En realidad lo que está pasando o lo que nos está pasando con el sector cultural son una serie de medidas políticas que están atacando institutos y leyes que hemos creado durante mucho tiempo, largos años, y, y bueno, con esta nueva gestión están siendo modificadas, y eso atenta a un montón de espacios y actividades teatrales. Nosotros somos un colectivo muy amplio, diverso, donde no hay una unilateralidad de pensamiento, donde existen, bueno, diversidad de ideologías, y lo que nos une es el hacer teatro, y el hacer teatro de manera artesanal, porque en la provincia hay un vínculo con el teatro muy pyme, digamos, muy pequeña empresa, digamos, Ujú, algunas ujú. son hasta artesanales, y eso hace que no se haya generado todavía una industria. Entonces, el Instituto Nacional del Teatro, que se creó en el año 97, 1997, Ujú. lo que intentó fue proteger esta actividad y fomentarla a través de fondos que venían y que vienen hasta el día de hoy no de los impuestos que paga la gente en general, sino de recaudaciones de servicios audiovisuales. Entonces, con esos fondos lo que hace es fomentar giras teatrales, producciones, algunas salas, bueno, todo con un sistema de consejo, porque el instituto no lo dirige una sola persona, lo dirigen representantes de todas las provincias. Bueno, esta situación particular con nuestro Instituto del Teatro, que también atraviesa un poco el Inca y otras este, instituciones de la cultura, eh, bueno, se ve afectada porque si bien al principio el DNU y la ley Omnibus intentaban como cerrarlos definitivamente y luego se demoró, ahora hay una situación que es que en el Congreso se dio medio dictamen y ahora el lunes se tendría que aprobar en la Cámara de Diputados eh, una ley que otorga al Poder Ejecutivo la facultad de derogar estos organismos. Ujú, Entonces, corremos el riesgo que se cierren. ujú. Y realmente la actividad nuestra ha sido fomentada desde esos espacios, y también el acceso de la ciudadanía al teatro y a la cultura en general ha sido garantizada por estos espacios, porque se han hecho funciones gratuitas en colegios, en barrios, en lugares donde el teatro no llega a una propuesta comercial, y donde Claro. muchas veces la población tampoco tiene dinero para pagar una función de teatro. Así que bueno, nos parece urgente comunicárselo esto a la gente, que, que la gente de Concordia se entere y sepa. Esta actividad está organizada en 3 espacios culturales que albergan artes escénicas, teatro, danza, y la música, que son Pueblo Viejo, Arandú y La Cigarrera. Ujú. Es por eso que en conjunto hemos armado un recorrido de 3 actividades en sincronía, no simultáneas, para que no nos pisemos unos a otros, comenzando la tarde con varieté y con números de distintos grupos de teatro independiente y de estudiantes de talleres de teatro y de la Escuela Municipal de Teatro en La Cigarrera. Después hay una función de Marta Cot en Pueblo Viejo, con su obra Cuenca, todo debajo. Y después un cierre en Arandú, donde esperamos que los participantes de esta jornada, bueno, tengamos una especie de charla, debate y cierre como de balance y de reflexión. Esto intentamos decírselo todo el tiempo a la población, a los concordienses, a nuestros estudiantes que toman nuestros talleres y clases en distintos puntos, privados o públicos, a la gente que viene a ver nuestros espectáculos, porque, porque es una situación de un claro ataque a la cultura, y que va a ver afectada, bueno, la realidad cultural de muchas ciudades, pequeñas, chicas y hasta pueblos. Eh, Esto está organizado desde el colectivo de teatristas autoconvocados de Entre Ríos, que somos un colectivo que ya tenemos un par de años funcionando. Hemos creado una ley
provincial que protege al teatro independiente y lo fomenta. Nos hemos organizado muchas veces como redes para fomentar y para hacer circular nuestras obras y poner a disposición nuestras salas en toda la provincia. Entonces, esta misma actividad va a estar sucediendo en Paraná, en Gualeguaychú, en Concepción del Uruguay. Bueno, Concordia también se suma. Nacho, el otro día estábamos hablando con gente de acá, de Concordia, vinculado en este caso a la pintura, ¿no? Entonces, un poco con el mismo eje de reflexión, y nos planteaban esto de que siempre o habitualmente desde los espacios artísticos, culturales, está esa lucha por conseguir reconocimiento oficial, presupuestos, recursos, que ya de por sí es difícil. Y esta gente nos decía, bueno, es la primera vez tal vez que estamos en una posición que no solamente tenemos que reclamar recursos y políticas públicas vinculadas a lo cultural, sino que tenemos que defender a la cultura, es decir, nos sentimos atacados. Esa es un poco la sensación, Nacho. Sí, claramente. Desde el 10 de diciembre es esa la sensación. Y no es una cuestión que la población debe prejuiciosamente entender como partidaria, porque ya lo vimos el último martes, este martes pasado, en defensa de la universidad y de la educación pública como Claro. concepto. Ha sido una multitudinaria convocatoria donde se ve que han participado todo el arco político, por lo menos de la militancia. Digo, hemos visto en Concordia una marcha muy grande donde estaban los radicales, los peronistas, la gente de izquierda, otras organizaciones más pequeñas. Esto afecta primero al sector como productor de cultura, y la cultura siempre es una opinión crítica, una opinión incómoda, una opinión que muchas veces también con otros lenguajes que no son solamente la palabra, este, denuncia a veces la música, o que con otros tonos también, con el humor muchas veces, eh, con la sátira. Entonces, lo que está pasando, y nos pasa también en nuestro ámbito de, de trabajo. Nosotros hacemos teatro con gente que pertenece a distintos sectores, incluso gente que ha votado al gobierno nacional, y es el gobierno nacional el que está tomando estas decisiones. Entonces no es una cuestión partidaria, sino es una cuestión de una política concreta. Y de hecho esto se está votando en el Congreso y también lo están votando distintas diputados de distintos sectores. O Claro. sea, han negociado algunas cosas. Entonces, por ejemplo, en este último tramo, bueno, salvaron al Banco Nación, lo quitaron de esa lista de posibles derogaciones o ventas, pero el Instituto Nacional de Teatro sigue estando ahí. O sea que eh, Claro. es posible que lo cierren, o que cambien su estructura. Y el teatro, esta ley, fue creada por muchísimos teatristas en otras épocas donde no había esta cuestión de grieta o de acusar a un artista de ser de un signo político. Entonces, la ciudadanía tiene que entender que es eso, que es un problema eh, grave que desfinancia aspectos de nuestra propia identidad como pueblo. Claro. Y es triste que se quiera como maniqueizar la cosa, querer este, dividir a la población entre peronistas y radicales. No, no, esto nos está afectando a todos por igual, y es un retroceso muy grande, porque sí, porque no es que estamos pidiendo ampliar algún tipo de beneficio para el sector, no, estamos Claro. defendiendo cosas, instituciones que existen eh, por muchísimos años. Y te Claro. puse el ejemplo del INT porque nosotros este domingo puntualmente tiene que ver con nuestra actividad de teatro, Ujú, pero el ujú. Fondo Nacional de las Artes es una institución creada en el año 1958, Claro. y ni siquiera es que la creó un peronista, porque sabemos que en el año 58 este,
el gobierno de Perón había terminado en el 55 con un golpe de Estado. Entonces, y la primera directora eh, ¿Gobierno de Frondizi habrá era, sido? sí, y la primera Sí. directora del Fondo Nacional de las Artes fue Victoria Ocampo, Ajá, que tampoco era una mujer que podamos decir que todo lo contrario. Entonces digo, el mundo de las artes y del teatro y de la cultura eh, no está, no se puede manejar por la lógica de la cultura partidaria, ¿sí? De ujú, este River Boca de los partidos. No, el mundo de la cultura habitamos muchísimas personas donde pensamos muy diferente, muy Claro, diferente. Y sin embargo, entendemos que la cultura es parte de la población y de la comunidad y claro. que debe ser defendida como un derecho humano a expresarse y también a la ciudadanía para poder formar parte de esas experiencias. Ser un niño o una niña que va a la primaria y que va a ver una obra de teatro, o escucha música, o le enseñan pintura. Claro. Parece muy, muy Muy, muy loco, pero estamos básico, ¿no? Tan explicando básico cosas y esencial como básicas, eso, sí, claro. tan básico. Se entiende, Exacto, se exacto. entiende. Bueno, Nacho, te agradecemos un montón este ratito que te tomaste para conversar con el programa. Sé que estás con otras actividades, que no estás en Concordia y bueno, nos concediste ahí unos minutitos y seguramente... Sí, estoy va- yendo al estreno de una película de un amigo acá en el cine de Gomont, Ajá. en Buenos Aires, Sí, antes que lo y cierren, bueno, Nacho. el Gomont, Claro. antes que lo cierren, tal Oh, cual. sí, Entonces qué es locura. como todos los días un dolor de cabeza. Claro, claro. Pero bueno, Bueno, invitamos a la gente a que este domingo podamos disfrutarlo, porque van a ser espectáculos con humor, o en el caso de Marta, que es una obra histórica que cuenta eh, una historia que pasó hace más de 150 años, digo, con Melchora, es para reflexionar, es para encontrarnos, para sensibilizarnos, para disfrutar del teatro.